En el anterior tema habíamos quedado en la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver esa lista gigante, que no es tan gigante en este caso, pues una empresa debe tener muchísimo más? El trabajo contable en realidad es muy abundante y las empresas tienen personas que trabajan todo el mes y se les paga un sueldo para realizar el seguimiento de todo lo que estamos hablando. Este, y la pregunta era, ¿qué tiene que ver eso, no es cierto?, con el metro cuadrado de pintura, con el metro lineal de zócalo. ¿M? Y de qué manera, vamos a pasar acá más abajo, donde hay un pequeño ejemplo para responder a esa pregunta. Que tenemos un pequeño, una fracción del cuadro del costo unitario, donde tenemos un insumo de material y un insumo de mano de obra, con sus datos, unidad, litro, etcétera. Seguramente para el costo unitario de una pintura, ya que la pregunta era esa. Y sacamos el costo directo, sabemos qué pintura se usa, cuánto de pintor, cuánto de herramientas. Hallamos los valores siguiendo todo el procedimiento, aportando nuestras habilidades matemáticas y hallamos el costo directo. El costo directo de un metro cuadrado de pintura. Hacemos notar eso. Es el costo directo de un metro cuadrado de pintura, de la unidad de un componente llamado pintura. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver la lista esa que hemos visto? ¿Qué son pagos mensuales? ¿Qué son pagos anuales? ¿Qué son inversiones? ¿Qué tienen que ver para poder llenar aquí un número que corresponda al metro cuadrado de pintura? ¿Qué parte de los impuestos anuales que se pagan de acuerdo al balance le corresponde al metro cuadrado de pintura para que, pintando muchas paredes, recolectemos el dinero necesario para hacer el pago de los impuestos a las utilidades anual que salga en nuestro balance? ¿Se dan cuenta cuál es ese desfase, esa contradicción, esa incoherencia que nos plantea esta metodología, entre comillas, que yo solamente la estoy reproduciendo y se las estoy contando y les estoy mostrando esa debilidad de que aquí aparece el costo indirecto? Bueno, el costo indirecto de alguna parte tiene que salir, pero aquí aparece y nos plantea al ingeniero, al operador, al autor de este proceso, que ha estado pensando cuántos litros entrarán por metro, ¿no? Y vayan a averiguar cuánto cuesta y cuántas horas tardará el pintor, etcétera, ¿no? Haciéndose esas preguntas técnicas, numéricas y haciendo sus números, ¿verdad? Y para finalmente llegar a un resultado, y de pronto le aparece una pregunta: señor, ¿cuánto de la sumatoria de gastos que tenemos? Y le mostramos nuestro capítulo anterior, nuestro tema anterior, donde está la lista: que alquileres, que aportes, que churrasco, que canastones, y que impuestos, y que registros en impuestos internos, todo eso. ¿Cuánto de eso, señor, le corresponde a esta casilla que está relacionada con un metro cuadrado de pintura? ¿Cómo vamos a responder esa pregunta? Eso es lo que yo planteo. ¿Es posible? No, no es posible hacerlo de una manera directa, de una manera sencilla, de una manera confiable. Pero no sé, jóvenes, ahí sí yo soy el débil, el más débil. Yo sé que hay ingenieros, casi todos, que saben cuánto ponerle ahí, ¿verdad? No lo saben como un número, pero lo saben como un porcentaje de algo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo que gastamos en la renta y en todo ese chorizo de cosas con este costo de 4.113.97 bolivianos que cuesta un metro cuadrado de pintura, para que un porcentaje de este valor sea lo que cada metro de pintura va a aportar a nuestra empresa para pagar los costos indirectos, para cubrir el sueldo del mensajero? ¿Cuál es la relación entre ambas cosas? Pero hay ingenieros que lo saben, jóvenes, y le dicen a uno, ponerle tanto, ¿no?
Ponerle 10%, ponerle 20%, ponerle 30%. Y no falta algún genio ya superdotado que dice, en vez de 30, ponerle 28,7, ¿no? Bueno, yo estoy abiertamente en contra de eso. Como docente de la materia y de la temática, estoy obligado a mostrarles qué es el costo indirecto y estoy en contra de que se asuma porcentajes o cifras inconsistentes, absolutamente inconsistentes. Y los paquetes que nos ayudan en la determinación de costos nos plantean justamente eso. Hay una casilla donde tenemos que ponerlo el porcentaje respectivo, algunas veces desglosado, algunas veces global. ¿Y quién es el que juega con eso? ¿El ingeniero? ¿Es la persona indicada, el ingeniero? No hemos visto la lista de cosas que incluyen el costo indirecto. ¿Qué ingeniero, en qué materia nos enseñan a nosotros a la administración de alquileres, administración de sueldos, manejo de inversiones, fondos de reserva, pago de beneficios sociales, qué caja nacional, qué AFP? ¿Dónde hemos aprendido todo eso en nuestra carrera? ¿Dónde? ¿En qué parte nos han preparado para eso? ¿Somos los que manejamos eso? No, en absoluto. En todo caso, aquí debería haber una línea roja que divida esto en dos partes, hasta el costo directo, arriba decir un letrero ingeniero. Y de esa línea roja para abajo, otra persona. Puede ser el contador, el economista, quien sea que maneje esa información de cuánto se paga de alquileres, cuánto se paga de luz, cuánto se paga, a no ser que seamos la misma persona, caso de una empresa unipersonal, va a ser el que barre, el que limpia, el que paga alquiler, el que paga la luz y el que hace el cálculo estructural y el que hace la construcción y los presupuestos es la misma persona. No digo que no pueda hacerlo, pero está capacitada para manejar todo eso. Tenemos una materia que diga por lo menos contabilidad básica, podemos interpretar un cuadro de contabilidad mínimo, el más sencillo, pero sin embargo respondemos a esta pregunta y le ponemos una cifra ahí. Nosotros, los técnicos, los ingenieros, no lo pone el contador, ni el gerente, ni nada, nosotros. Y se lo estamos cargando al cliente como parte del costo total. ¿Con qué sustento? ¿Con qué argumento? Bueno, de haber argumento, puede haber argumento y como lo vamos a ver más adelante. Pero la pregunta inmediata es, ¿quién sigue ese procedimiento? ¿Quién respeta ese argumento? ¿Quién cumple con esas directrices? Aquellos expertos en manejo de costos tienen alguna documentación o alguna cosa para mostrar que esos porcentajes o esas prácticas que se utilizan para llenar esta casilla son válidas. ¿Hay algún argumento, alguna cosa que no sea la que vamos a mostrar más adelante y que usualmente no se establece así, a no ser que sean empresas serias, ¿no? Profesionales serios que se tomen la molestia de hacer un manejo adecuado del tema, de la temática? Por eso el costo indirecto es tan importante, porque es un mecanismo, ¿verdad?, que nos sirve para qué, para lograr que el costo total, porque es parte de la suma, sea competitivo y sea exitoso y que además nos permita cubrir todas nuestras obligaciones, tanto del directo como del indirecto. Vamos a suponer que todo lo del costo directo está saneado. Tiene que estar saneado. ¿Cómo vamos a hacer un cubo de hormigón con 350 kilos de cemento por cubo si le ponemos 345? No estamos cumpliendo. Vamos a asumir que cumplimos con todas las cantidades, calidades y por lo tanto también con los precios unitarios que hemos puesto para determinar el costo y que el costo directo cuadra, cosa que no siempre es así, pero vamos a suponer que cuadra. ¿De dónde sale el costo indirecto entonces? De toda la venta de los productos y de la ejecución de los servicios. Tiene que salir un monto de dinero capaz de cubrir todas las cuentas de gastos que hemos anotado en el anterior tema. Puede no ser exacto, ¿no? Pero tiene que tener esa virtud. Si no, ¿qué es lo que pasa? Si el costo indirecto es mucho menos,
¿Qué pasa? Estamos perdiendo plata. Y en el caso de los ingenieros ni lo sabemos. En muchos casos ni lo sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos ese registro ni ese control y en muchos casos el control lo hace una persona ajena y no siempre es real. Es más, no lo relacionamos con el costo indirecto. Podría decir figurativamente, el ingeniero sabe si ha ganado o no ha ganado. Cuando mete su mano al bolsillo y si le sobra plata, quiere decir que le sobró, y si no alcanza, y si le falta y todavía debe, quiere decir que estaba mal. ¿Y de qué manera eso le sirve como experiencia para manejar el costo indirecto? La próxima vez en vez de 13% le pondrá 15%. ¿Y por qué 15, jefe? Le preguntará a su operador. ¿Por qué si las anteriores veces poníamos 13? Es que me ha faltado plata, ¿no? De esa manera vamos a tratar al cliente. De esa manera vamos a ser competitivos en un medio en el que los clientes exigieran calidad. En primer lugar, calidad. En un medio en el que tuviéramos alta competencia y en un medio en que la forma de adjudicar los trabajos y las obras y los servicios fuera transparente, estamos listos para la foto. En esas condiciones no podríamos competir. ¿Quiénes podrían tener el control? Los que manejan pues, al centavo su economía y saben que de 10 centavos como la Coca-Cola, que de 10 centavos por 1 millón de botellas, bueno, son tanto, ¿no? Y saben y lo manejan y saben dónde quitarle y dónde sumarle, y por eso son los monopolistas más grandes del mundo en cuanto a refrescos. No es porque alguien les regaló algo, y no es que se mantienen en esa posición porque están durmiendo y porque todo el tiempo, ponerle 13%, ya lo saben, ¿no? Un mes es 13%, otro mes es 15%, otro mes es 17,5%, de acuerdo a un montón de parámetros que seguramente que manejan, hasta la bolsa de valores y cosas así. No es inventarse una cifra y ponerle, y hay algunos ingenieros que le ponen toda la vida y se hace un hábito, y lo peor es que les enseñan a los jóvenes a que hagan lo mismo. Bueno, cada uno sabrá lo que hace. Yo les hice notar, lo voy a hacer las veces que pueda, pero me imagino que de acuerdo a la lista que hemos visto, podríamos llegar a una conclusión no tan tajante, porque tampoco soy el tipo de la verdad. El costo indirecto es un tema administrativo y comercial, ¿correcto? Administrativo, quien administra las cuentas de pago de una empresa o las cuentas de pago de una familia, la esposa maneja las cuentas, digamos, por más que el ingeniero sea un medicango, ¿no ve? Pero es un tema aparte, es un tema separado. No le podemos decir al dentista que a su esposa, que es la que maneja, no le puede decir, oye, en tu factura de lo que por cada extracción molar tienes que ponerle 13%, 12%. No se puede manejar así. O que mejor el dentista le ponga porque él cree que así debe ser, sin consultarle a su esposa, por poner un ejemplo medio grosero, ¿no? Bueno, vamos a ver más o menos cuál debería ser la mecánica del manejo. En primer lugar, todos los componentes del costo indirecto son factores administrativos. Creo que estamos de acuerdo en eso. Y para manejar la parte administrativa se necesita, si es que la asociamos, porque yo puedo manejar una parte administrativa que los ingenieros lo hacemos, vaya a comprar arena, que traiga el camión, ¿no? Esa parte logística y operativa la podemos manejar. Pero otra cosa es hacer una administración contable, ¿no es cierto? De manera que él lleve el camión, pero mejor lleve el otro porque ese es más barato, ¿no? Tener en la mente el manejo del dinero que sirve para esa administración. Entonces, es un manejo contable. Cualquier actividad económica debería tener un registro contable muy detallado. De esa manera vamos a saber cuánto gastamos cada mes en electricidad, cuánto gastamos en internet. Y ojo, ¿no? Por ejemplo, las cuentas de electricidad no son cada mes la misma factura, el mismo monto. Entonces, imagínense cómo un ingeniero mágico que aparece por ahí es capaz de ponerle una cifra fija a los presupuestos, si ni siquiera las cuentas que se pagan son iguales. Bueno, el administrador podrá decir, pagamos más o menos tanto mensual. Un mes 1.000, otro mes 500, más o menos 700, 800 mensual, ¿verdad? ¿Quién? El contador, el administrador, el que maneja las cuentas.
y tendrá un registro de todos los gastos que hemos visto como una lista de ejemplo y finalmente tendrá que hacer un resumen algún día. La mayoría de las empresas hacen ese resumen por obligación cuando tienen que hacer el balance. Y muchas de las empresas cuando hacen su balance contable, que lo hace un contador, nosotros no le entendemos casi nada porque nunca, repito, no estamos preparados para ello. Entonces, sin embargo, somos los mágicos que damos la respuesta, ¿no? Sin hacer lo que hacen ellos. Eh, entonces, se hace el balance contable, a muchas empresas, decía, aprovechan la obligación que se tiene de hacer un balance anual para hacerlo, de todos modos, que si no hubiera esa obligación, seguramente muchos ni lo harían. Y inclusive hay empresas que hacen un doble balance, ¿no? Ya esas son cosas bolivianas, bolivianismo, doble balance, ¿no? Uno que es la verdad y otro que es el que es para presentar, y que obviamente les perjudique menos, porque pagar impuestos es un perjuicio en este país. Y con razón, ¿no? Porque sirven para todo, para financiar bloqueos antes que para ayudar a la gente. Bueno, en este balance, para hacer un resumen rápido, que no lo entendemos mucho, yo tampoco, pero sé más o menos en términos generales qué es lo que pasa, se hace un registro, ¿no es cierto?, anual, por un determinado tiempo, donde se registran lo que los contadores llaman los activos. ¿Qué son los activos? Son los bienes y los recursos disponibles, como dice aquí. En resumen, es el dinero con el que se cuenta, o lo que se puede convertir en dinero. Entonces, es el dinero en efectivo que se tiene, que se puede tener dentro del cajón o bajo la almohada, las cuentas en el banco, que es el dinero que se tiene en los bancos, las cuentas por cobrar, que es lo que nos deben, que vamos a suponer que es dinero contable, que vamos a suponer que nadie nos va a trampear, y los bienes que tenemos que en determinado momento se podrían convertir en dinero. Por ejemplo, un vehículo lo podríamos vender hipotéticamente, un inmueble, etcétera. Los contadores saben cómo hacer para que el valor de un vehículo, por ejemplo, cada año va bajando, ¿no? Y lo mismo los inmuebles, etcétera, para poder tener un enfoque real sobre esto. En resumen, los activos son la suma de todo lo que se cuenta y que es o podría ser dinero, todo lo disponible, todo lo que se tiene. Por otro lado, se hace un registro de todo lo que de todo lo que se debe, o sea, a eso le llaman los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Son, por ejemplo, las cuentas que hay que pagar, ¿no? Esas cuentas que hay que pagar, entonces tendrán que salir del dinero que tenemos o de alguna parte. Las deudas al personal, las deudas a los proveedores, a los acreedores, a los bancos por créditos que se hubieran sacado, etcétera. O sea, todo lo que está en contra, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene y lo que se debe. Pero no cierra ahí la ecuación, porque además tenemos un dinero por recuperar, que son las cosas en las que hemos invertido y que se llama patrimonio. Entonces, si por ejemplo somos dueños de un terreno y nos ha costado $100.000, se supone que con nuestra actividad económica vamos a ir recuperando el valor de ese terreno en el tiempo. Entonces, finalmente, con los resultados, el contable se hace la comparación activos igual los pasivos, aquí debería haber una S, los pasivos más el patrimonio. Si la ecuación se iguala, significa que hay una economía saludable, pues todo lo que se tiene en dinero cubre lo que se debe y lo invertido. Entonces, ni se perdió ni se ganó, la cosa cuadra, es saludable porque ni tan bien ni tan mal, pero uno puede sentir un alivio porque no va a quedar debiendo, no va a ser un saldo negativo. Si los activos son menores, significa que la plata no alcanza para cubrir las deudas ni para recuperar el patrimonio. Es decir, que se tendría que afectar a este último, tendríamos que vender algo del patrimonio si nos obligaran a pagar las cuentas, porque el dinero no alcanza para pagarlas. Entonces hay una afectación al patrimonio de la empresa o hay una pérdida, puede ser pérdida en dinero, puede ser pérdida en patrimonio. En la suposición de que los costos directos de cada objeto estuvieran pagados, o sea, no vamos a meter en el balance nada de que tenga que ver con el costo directo para no chiparnos en este momento que estamos tratando de aclarar cómo funciona el tema del costo indirecto. Entonces, en este escenario en que los costos directos no existen, solo estamos hablando de las cuentas para cubrir el costo indirecto. Entonces, podemos apreciar en ese escenario, dice aquí, en este escenario,
el pasivo estaría formado solo por las obligaciones de los gastos. Correcto, ¿no? No debemos cemento, no debemos nada, sino, o bueno, puede ser parte de las deudas el cemento, pero no tiene que ver nada con el costo directo. El costo directo estaba cubierto, pero por descuido o porque metimos la plata en otra cosa, debemos plata al proveedor de cemento, pero se supone que el costo directo estaba cubierto. Entonces, para igualar la ecuación, si es que tenemos deudas, sin afectar al patrimonio, es importante que el costo indirecto equilibre la situación, ¿verdad? O sea que si no queremos afectar el patrimonio para pagar deudas y el costo directo está cubierto, o sea que cero a favor y cero en contra, entonces ¿de dónde va a salir la plata? ¿Verdad? ¿De dónde tiene que salir la plata? Del costo indirecto. En otras palabras, ese es el valor del costo indirecto que necesitaríamos para cada periodo en cuestión. Si el balance es del año 2019, entonces para cubrir las deudas del 2019, ya que el costo directo está tas con tas y ya que no queremos afectar el patrimonio, del único lugar que tiene que salir el dinero para cubrir todas las cuentas es del costo indirecto. Entonces, esa es la cifra mágica, contable, real, que tiene que salir, que tenemos que cubrir para pagar todo lo que significa el costo indirecto. Si digamos en nuestra actividad somos fabricantes de barcos y en este periodo de un año fabricamos y vendemos un barco, ¿de dónde tiene que salir la suma de $100.000 o $1.000.000 que necesitamos para cuadrar el balance y tenemos que hacerlo con el costo indirecto? ¿Cuál sería el costo indirecto del barco? $1.000.000, ¿no es cierto? Cuadraría. Lo vendemos el barco en $10.000.000, de los cuales $1.000.000 es el costo indirecto que cubre nuestro balance e iguala la ecuación. Ese es el verdadero valor del costo indirecto. Si es que es un balance anual el que hemos hecho y ese es el monto, el saldo anual, y necesitamos que el costo indirecto de la actividad anual nos cubra ese monto, entonces el ejemplo del barco es muy cómodo porque en un año hacemos un barco y en un año vendemos ese barco y de ese barco tiene que salir el costo indirecto. Entonces todo cuadra, todo es fácil. Pero ¿qué pasa si no somos fabricantes de barcos? Si no somos fabricantes de refrescos, como la Coca-Cola o como cualquier otro. ¿De dónde tiene que salir el costo indirecto? De cada botella de Coca-Cola. Entonces tenemos que saber cuál es nuestra producción para el mismo periodo. Como hemos dicho un año, entonces digamos un año. Supongamos que en un año producimos 1.000.000 de botellas de refresco y necesitamos $1.000.000 para cubrir nuestro costo indirecto, para cubrir nuestras deudas con el costo indirecto de lo que producimos. Y producimos 1.000.000 de botellas de Coca-Cola. ¿Cuánto tenemos que cargarle a cada botella para que tengamos $1.000.000 en un año? Si producimos 1.000.000 de botellas. $1, o un peso, o un boliviano, ¿verdad? Entonces, de cada botella que se venda, el costo directo será X y el costo indirecto será un boliviano o un peso. Y del vender 1.000.000 de botellas vamos a recaudar $1.000.000 que sirve para cubrir nuestro costo indirecto. ¿Cómo está cuadrando nuestra ecuación? ¿De dónde sale el $1 o el $1? ¿De dónde sale ese valor? ¿Por qué no le ponemos 2? ¿Por qué no le ponemos 0,8? Porque si le ponemos 2, entonces la Pepsi nos va a ganar porque la Pepsi tiene un costo indirecto menor y su producto es más barato. Por eso es importante que no le pongamos a ojímetros, sino lo que cuadra, lo que necesitamos, lo que es real. ¿Y cómo podemos bajar nuestro costo indirecto si nos parece que uno es mucho porque la competencia nos está afectando? ¿Cómo podemos? Tenemos que bajar nuestros gastos. Por eso es tan importante el costo indirecto, no solamente para no estafarle al cliente ni para engañarnos poniendo cifras equivocadas, sino también para regular nuestra propia actividad. Si el dinero que recaudamos en el costo indirecto no es suficiente para cubrir nuestros gastos y además no podemos subirle porque perdemos competitividad, entonces pues tenemos que bajar nuestros gastos. Ya no tengamos aire acondicionado o compremos ventiladores, ¿no? Fíjense cómo nos ayuda en la administración, por eso seguramente como los ingenieros le ponemos a ojímetro, no somos buenos administradores de los negocios, probablemente, no digo que todos. Pero ahí está el ejemplo, ¿verdad?
Entonces, el ejemplo está dado para el barco, un barco cada año, 1 millón de botellas cada año. ¿Cuál es el problema mayor todavía para nosotros si nos dedicamos a la construcción? Vamos a construir un edificio cada año y que va a ser igualito para que le podamos aplicar un costo indirecto, ya que nuestros gastos son más o menos regulados cada año, entonces de cada edificio que hagamos cada año vamos a sacar la misma cifra y el edificio va a ser igualito y su costo va a ser igualito y por eso le aplicamos el mismo porcentaje todos los años. ¿Esa es la realidad de una empresa constructora? No, nada que ver. La empresa constructora puede tener 10 edificios un año y 5 el otro y el siguiente ninguno. Y puede estar 6 meses sin trabajo y el siguiente mes hace una casita. ¿Y a esa casita le vamos a cargar el 1 millón de dólares de nuestros gastos? No vamos a ir al fracaso. Por más que le pongamos 80% de costo indirecto, a ver si alguien nos acepta y nos contrata, supongamos que sí. O sea que el 80% del costo que le estamos cobrando a nuestro cliente es para cubrir nuestros gastos y ni siquiera alcanza. Entonces la ecuación es más difícil, ¿no? Ya no podemos multiplicar 1 millón por 1 igual a 1 millón, como en el caso de las botellas de refresco. Ya no sabemos cuántas casas o cuántas construcciones vamos a hacer y tampoco sabemos los montos. O sea que es más complicado todavía. De repente esto es lo que explica la solución fácil, entre comillas, que han sacado los ingenieros de ponerle un porcentaje fijo. De repente esa es la respuesta, ¿verdad? Porque hacer la contabilidad, tener una regularidad, tener una sostenibilidad, porque para sacar un promedio y poder aplicar un porcentaje tenemos que tener una actividad regular y decir, bueno, hace 5 años hemos vendido servicios por 10 millones, hace 4 años por 8 millones, hace 3 años hemos tenido un año malo, hemos hecho 2 millones nomás, el año pasado 4, bueno, y de ahí sacar más o menos un promedio y equilibrar con los gastos y el costo indirecto. Y cómo vamos a garantizar las utilidades y todo lo demás, se darán cuenta que es un tema complejo, no imposible de resolver, pero que amerita prestar atención a todo lo que estamos diciendo.